¿Alguna vez nos hemos parado a pensar en la auténtica magia que hay detrás de una simple llamada de teléfono? Pulsamos unos números y casi al momento nuestra voz está a cientos o miles de kilómetros de distancia viajando por un cable. Pero, ¿cómo? ¿Cómo funciona eso exactamente? Pues bien, hoy vamos a desmontar ese truco de magia pieza por pieza. Vamos a sumergirnos en los cimientos de la telefonía, en esa red increíble que conectó el mundo entero durante más de un siglo. Y lo más curioso es que sus principios, sus ideas fundamentales, siguen siendo la base de cómo nos comunicamos hoy. Sí, incluso en plena era de Internet. Vale, este es el plan para hoy. Primero, veremos qué es esa máquina gigantesca que lo conecta todo. Luego, distinguiremos entre las señales antiguas y las modernas. Seguiremos el camino que hace una llamada. Entenderemos cómo el sonido se transforma en código digital. Descifraremos el idioma secreto que hablan las redes. Y al final, veremos por qué saber todo esto sigue siendo súper importante. Vamos al lío. Muy bien, pues empecemos por el principio de todo, por la que es, sin ninguna duda, la máquina más grande y compleja que ha construido el ser humano. Hablamos de la Red Telefónica Pública Conmutada, o como se la conoce por sus siglas en inglés, la PSTN. A ver, ¿qué es la PSTN? En esencia, es una red mundial de interruptores. Imaginemos un tablero de conexiones, pero a escala planetaria. Su única misión, su gran objetivo, es crear un camino directo y exclusivo entre dos personas para que puedan hablar. Nació siendo analógica, es verdad, pero hoy es casi toda digital. Lo importante, y la idea con la que nos tenemos que quedar, es su principio básico, la conmutación de circuitos. Entonces, ¿cómo va esto de la conmutación de circuitos? Pues es un proceso de 3 pasos. Muy lógico. Primero, establecimiento. Al marcar, la red busca un camino y, digamos, construye una carretera privada solo para esa conversación. Segundo, circuito dedicado. Mientras dura la llamada, esa carretera es tuya y de nadie más. Es exclusiva. Por eso la calidad es siempre constante sin interferencias. Y tercero, finalización. En cuanto se cuelga, ¡pum!, la carretera se desmonta al instante y ese circuito, esos materiales, quedan libres para que otra persona los use. Simple, robusto y súper eficaz. Vale, para entender cómo ha evolucionado toda esta red, es absolutamente fundamental que hablemos de cómo viajaba la información antes y cómo viaja ahora. Hay que entender la diferencia clave entre las señales analógicas y las digitales. Fijaos en la comparación, que es clave. Una señal analógica es como una onda de sonido de verdad, una onda eléctrica que imita la voz. Es una copia fiel. El problema es que con la distancia se debilita y coge ruido, como un eco que pierde fuerza y se llena de estática. Y si intentas subirle el volumen con un amplificador, también subes el volumen de todo ese ruido. En cambio, la señal digital es otro mundo. No es una onda. Es un código, son ceros y unos. Es como mandar un mensaje de texto. Cada cierto tramo, un cacharrito llamado repetidor lee el código, lo regenera, lo deja perfecto y lo vuelve a enviar como si fuera nuevo. Por eso una llamada digital puede cruzar el planeta y sonar como si la otra persona estuviera en la habitación de al lado. Calidad perfecta, sin importar la distancia. Venga, ahora vamos a meternos en las tripas de la red. Vamos a ver las piezas, los componentes físicos que hacen posible que la señal llegue de un teléfono a otro. La verdad es que la estructura tiene mucha lógica. Pensemos en ello como una ciudad. El bucle local es la calle que llega hasta una casa. Es el famoso par de cables de cobre que va desde el enchufe del teléfono hasta un edificio de la compañía. Ese edificio es la central, que sería como la central de correos del barrio. Gestiona todas las llamadas locales, las que entran y las que salen de esa zona. Y para conectar los barrios entre sí, ¿qué usamos? Autopistas. Esos son los troncales, circuitos de muchísima capacidad que unen las centrales entre ellas para las llamadas de larga distancia. Ahora un pequeño detalle técnico, pero que es súper importante para que todo esto funcione. Las interfaces. A ver, un teléfono de los de toda la vida necesita dos cosas: corriente para funcionar y una señal que le diga que hay línea. Pues bien, el puerto FXS es, para que nos entendamos, el enchufe de la pared. Es el que da el servicio. De ahí sale el tono de marcar, el voltaje para que suene el timbre, todo. Y el puerto FXO es la clavija del aparato que enchufamos. El teléfono o una centralita de una oficina tiene un puerto FXO. Es el que pide el servicio a la red. Uno da, el otro pide. Enchufe y clavija. Esta diferencia es la clave para conectar cualquier equipo a la red telefónica. Y aquí llegamos al verdadero corazón de la telefonía moderna, a la pregunta del millón. ¿Cómo cogemos algo tan humano, tan analógico como nuestra voz, y lo convertimos en un chorro de ceros y unos que un ordenador puede entender y mandar a cualquier parte? Pues ese proceso se llama digitalización. El proceso tiene 4 pasos clave. Primero, el muestreo, que es como hacerle miles de fotos por segundo a la onda de sonido. Luego, la cuantificación, que es medir la altura de cada una de esas fotos. Después, la codificación, que es traducir esas medidas a código binario. Y por último,
La compresión, para que todo ocupe menos espacio. Venga, vamos a verlos uno por uno. El primer paso, el muestreo. Imaginemos que la onda de nuestra voz es una montaña rusa. En vez de mandar el dibujo de la montaña rusa entera, lo que hacemos es tomar una foto de la altura del vagón, 8.000 veces por segundo. ¡8.000! Y ese número no es al azar, ¿eh? Hay una cosa que se llama teorema de Nyquist, que básicamente dice que para poder reconstruir una señal a la perfección tienes que tomar muestras al doble de su frecuencia más alta. Como la voz humana para la telefonía se considera que llega hasta los 4.000 hercios, pues el doble es 8.000. Así nos aseguramos de no perdernos nada importante del sonido. Vale, ya tenemos 8.000 fotos por segundo. ¿Y ahora qué? Pues ahora hay que ponerles un número. Eso es la cuantificación. Es tan simple como coger una regla y medir la altura de la onda en cada una de esas fotos. A cada muestra, a cada foto, le asignamos un valor numérico que representa su volumen, su amplitud, en ese momento exacto. Perfecto, ya tenemos las medidas. Siguiente paso, la codificación. Ahora toca traducir esos números al idioma de los ordenadores, el código binario, los ceros y unos. Y aquí se usa concretamente un código de 8 bits para cada muestra. ¿Por qué 8? Pues porque con 8 bits podemos crear 256 combinaciones distintas, o sea, 256 escalones de altura para nuestra onda de voz. Y con eso la calidad es más que suficiente. Así, cada una de nuestras 8.000 muestras por segundo se convierte en un paquetito de 8 ceros y unos, y nuestra voz ya es un flujo de datos digitales. Y ahora, si hacemos las mates, sale el número mágico de la telefonía. A ver, 8.000 muestras por segundo. Por 8 bits que tiene cada muestra nos da 64.000 bits por segundo, o lo que es lo mismo, 64 kilobits por segundo. Esta cifra, 64 kbps, ha sido durante décadas el estándar de oro, la calidad perfecta para un canal de voz digital sin comprimir. Claro, 64 kbps es calidad máxima, pero a veces es demasiado, ocupa mucho. Y ahí es donde entra en juego la compresión. Se usan algoritmos muy listos, como la ley A que usamos en Europa, y ¿qué hacen? Pues reducen el tamaño de los datos de una forma muy inteligente. En lugar de tratar todos los sonidos por igual, le dan más importancia y más detalle a los sonidos bajitos, porque es ahí donde nuestro oído es más sensible, y le quitan un poco de detalle a los sonidos muy fuertes, donde no lo notamos tanto. Es una forma de ahorrar un montón de datos sin que la calidad se resienta de forma notable. Es súper eficiente. Pero claro, la compresión tiene sus límites. ¿Recordamos los primeros días de las llamadas por Internet, cuando se intentaba comprimir la voz a tope hasta 8 kilobytes por segundo para que funcionara con las conexiones lentas de la época? El resultado, esa voz metálica, robótica, que parecía que hablaba un C3PO. Pues eso demuestra perfectamente que siempre hay un equilibrio entre lo que ahorras de ancho de banda y la calidad de sonido que consigues. A ver, una llamada telefónica no es solo la voz viajando. Para que todo funcione, hay como una conversación secreta, oculta, que tienen los equipos de la red entre ellos. Y a esa conversación se la llama señalización. La señalización es, básicamente, el idioma que habla la red para controlarse a sí misma. Es la información que se mandan unos equipos a otros por detrás, entre bastidores, para decirse cosas como «Oye, que alguien está marcando», o «El teléfono al que llaman está sonando», o «Ya han descolgado», o «Cuidado, que la línea comunica». Sin este idioma, la red estaría completamente a ciegas, sería un caos. Y hay dos maneras principales de hacer esto. La antigua, que se llama CAS, metía esa señalización en el mismo canal que la voz. Es como ir en coche y que el copiloto te vaya gritando las direcciones sobre la marcha. Oye, funcionar funciona, pero es un poco lioso y no muy eficiente. Y luego está el método moderno CCS. Aquí la señalización va por su propio carril, por un canal dedicado. Es como poner la ruta en el GPS antes de arrancar. Es infinitamente más rápido, más seguro y permite hacer virguerías como que nos salga en la pantalla quién nos está llamando antes de cogerlo. Bueno, y después de todo este repaso, cualquiera podría pensar, vale, muy interesante, pero esto es historia antigua, ¿no? Ahora con la fibra óptica e Internet, pues nada más lejos de la realidad. Todos estos conceptos son hoy más importantes que nunca. ¿Pero por qué? ¿Por qué sigue importando? Pues por 3 razones. Primero, compatibilidad. El mundo de Internet sigue necesitando conectarse con la red telefónica de toda la vida, y estos principios son el traductor, el puente que lo hace posible. Segundo, calidad. Ese estándar de 64 kilobits por segundo sigue siendo la vara de medir, la referencia de lo que es una llamada de voz con calidad perfecta. Y tercero, eficiencia. Los mismos cálculos que se hacían para saber cuántas llamadas cabían por un cable de cobre se usan hoy para diseñar redes de Internet que puedan aguantar cientos de llamadas a la vez sin que se venga todo abajo.
Así que, la próxima vez que hagamos una llamada, merece la pena pensar un segundo en la increíble obra de ingeniería que hay detrás de ese gesto tan simple. La PSTN, esa vieja red, nos enseñó a construir sistemas gigantescos, fiables y universales. Y la pregunta que queda en el aire es, mientras construimos las nuevas redes del futuro, ¿estamos aprendiendo de verdad esas lecciones? ¿Estamos construyendo con esa misma idea de robustez y de conectar a todo el mundo? Ahí queda la reflexión.